ignorado o rechazado es uno de los peores sentimientos que ya pasamos en la vida. ¿Sabes que el COVID es una de las enfermedades que causa mucho dolor y tristeza? Hoy muchos sufren por la enfermedad o por haber perdido un ser querido. ¿Y qué cosa es lo más doloroso? Es que tú no puedes estar cerca de la persona contagiada. Tú no puedes abrazarla. Y más allá del dolor está la angustia de la soledad, que acaba con el enfermo, pero también con la familia. Probablemente esté hablando para alguien que está allí en una camilla, está allí en el hospital, está allí escuchando por la radio o ha perdido un ser querido con esta enfermedad. Quiero decirte que muy pronto el dolor acabará. Esta enfermedad no tendrá la última palabra. Cristo regresará y esa promesa debe consolar tu corazón. Prepárate para abrazar a aquella persona que ni siquiera pudiste despedirte. Pronto esto terminará. Ahora, ¿sabías tú que en los tiempos de Jesús había una enfermedad que mataba completamente, pero te iba destruyendo lentamente? O sea, primero te separaba de tu familia, te separaba de la sociedad y estabas condenado a vivir y a morir en la soledad. La Biblia cuenta una historia interesante. Mateo capítulo 8, versículo 1, hasta el verso 4, dice: Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente. Y he aquí que venía un leproso, o vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio de ellos. 4 versículos son suficientes para hablar sobre un problema, sobre una vida y sobre un milagro. Quiero repasar un poquito la vida de un leproso. No sabemos cuál era el nombre de este hombre, mas sí sabemos lo que él sufrió en su vida. Todos lo consideraban muerto. Sin embargo, él todavía tenía esperanza. Tenía esperanza a pesar de que él estaba condenado a morir, él deseaba vivir. Él quiere nuevamente abrazar a su familia. Él desea estar entre los sanos. Sin embargo, su realidad es caminar por lugares solitarios. Su realidad es no cruzarse con personas sanas, porque al verlo, incluso las personas sanas tienen asco de él. Y toda su tragedia comenzó con unas pequeñas manchas en la cara, en las manos y en los pies, que luego se fueron convirtiendo en llagas. Al comienzo, obviamente, él no quiso aceptar lo que le estaba pasando, pero los tumores cada vez llegaban y eso no se puede ocultar. Finalmente, él tiene que aceptar que está leproso. Y ese día, el sacerdote, cuando le declara leproso, los amigos y familiares huyen asustados. Jamás este hombre va a olvidar la mirada de terror de todos cuando escucha que el dictamen que le da el sacerdote es que es leproso. Es más, todos creen que la maldición divina había caído sobre él porque se consideraba que todo leproso quedaba así por su pecado. ¿Y sabes qué cosa es lo más terrible? Lo más terrible era la obligación de abandonar todo lo que constituye su vida. Era de quedar excluido para siempre de su casa, de su familia, de su pueblo. Él estaba condenado a deambular por el cementerio de los leprosos. Y en ese lugar era donde todos los leprosos estaban esperando que llegue la muerte. Tú sabes que la lepra marcaba la vida en un antes y después. Y el día que le declararon leproso es como si hubiese llegado el último día de vida. Todo se vuelve oscuro, los días se vuelven interminables y dolorosos. ¿Tú sabes cuál es el sufrimiento por sentirse expulsado de su propia familia para nunca más regresar? Para todos sus conocidos, él ya no es el mismo que antes querían y respetaban. Ahora es simplemente un leproso del cual hay que correr.
Este hombre tiene un tormento interior porque su mundo se desmorona. Nadie sabe, pero por adentro está hecho pedazos. Pero no solo por adentro, también por afuera. Y a medida que pasa el tiempo, él ve cómo sus extremidades, su rostro, comienza a caer a los pedazos. Y ahora fíjate, hay un dolor emocional y físico. Y allí surgen siempre las preguntas: ¿qué hice? ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué estoy así? O la clásica pregunta de ¿por qué a mí? Y allí se sentía solo, abandonado, sin respuestas, incluso creía que había sido maldecido por Dios. Y sabes que es allí donde todos los sueños que él tenía se acabaron. Ya no hay más planes para el futuro. Ahora solamente es morir lentamente cada día. Allí en la soledad de su interior, él no puede reprimir el deseo de volver a ser quien era, de sentirse amado. Sentirse amado es una necesidad real que todos los seres humanos tenemos. Y este hombre soñaba, por lo menos, no importa en sueños, un día volver a ser abrazado. Porque el abrazo de quienes se despidieron de él ni siquiera fue un abrazo real, porque nadie lo podía tocar. Su realidad ahora era andar por lugares desolados. Y de vez en cuando él veía a alguien que conoce de lejos, sin que ellos lo sepan. Y él tiene que separarse por la vergüenza o por la culpa. ¿Tú sabes qué significa esta vida? Esto es agonizar todos los días. Imagínate cuánto dolor es ver a personas que antes él se relacionaba y ahora no puede pasar por su lado. Porque muchos incluso van a pasar. Por su lado fingiendo que no lo conocen o huyen de él por no encontrarse con él. Sin embargo, un día, él ve que un grupo de personas se aproxima. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer él porque está leproso? Pues es apartarse del camino. Probablemente él mira su cuerpo, ya le faltan algunos dedos de las manos o de los pies, y si alguien se acerca, él tenía que gritar: ¡inmundo, inmundo! A veces la gente tenía misericordia de un leproso, porque ellos no tenían dónde comprar, ni qué cocinar, ni dónde comer. A veces la gente arrojaba un pedazo de pan de las sobras de comida que ni siquiera querían los perros. Y tú sabes que ellos agarraban aquellas migajas que encontraban y comían agradecidos. ¿Qué vida es esta? Es una triste vida. Sin embargo, un día escuchó hablar de un maestro que cura. Escuchó hablar de Jesús que hace milagros. Y ahora lo puede ver de lejos. Así que no le importa nada. Él se va, se acerca. Ya le habían dicho que Jesús no le incomoda a las personas pecadoras o marginadas. Ya le habían dicho que Jesús siempre se acerca a todas las personas. Entonces, cuando Jesús lo ve, en lugar de huir, avanza para su encuentro.
Porque Jesús conoce lo que nadie conoce. Jesús conoce la miseria, el dolor, el sufrimiento, interno y externo. Así que el leproso se acerca cada vez más y más. Y me impresiona porque cuando llega a Jesús dice que Él se postra, Él se arrodilla, Él le adora y le dice así: Maestro, Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, lo que está diciendo es: yo quiero ser limpio, mi voluntad es que yo quiero. La pregunta es: ¿tú quieres? ¿Y sabes qué cosa? Jesús hace algo maravilloso. Jesús se acerca y el texto dice: lo tocó. Solo que esa palabra en el idioma original, que es el griego, también se traduce como lo abrazó. Y a mí me encanta más la idea de que Jesús no toca, Jesús lo abraza. Lo abraza sin miedo. Y el leproso, imagino que en ese momento se siente demasiado sucio como para poder corresponder el abrazo. Ahora quiero que sepas algo: el abrazo de Jesús no viene después de la curación, cuando ya todo el cuerpo está limpio. El abrazo de Jesús viene cuando estás hecho pedazos. Y con ese gesto Jesús le está diciendo: hijo, yo te acepto como estás. Y ahí está el abrazo que Él siempre soñó en la vida. ¿Sabes que no existe nada más lindo que sentirse abrazado, sentirse amado? Y luego de hacerle sentir amado, entonces pues hace el milagro. Y es interesante que cuando Jesús hace el milagro le dice: mira, anda, cumple las exigencias legales de la purificación, que eso está en Levítico capítulo 14. ¿Por qué era necesario? Para que pueda reintegrarse a la sociedad. Jesús le dice: no le digas a nadie. Es como decirle al sol que no brille. ¿Cómo poder contener la alegría de un milagro? Y el libro de Marcos dice que Él fue contó a todo el mundo, o a todos los que él conocía. Pero este hombre, lo que me impresiona es que él corre al templo, se abre entre todos los que encuentra, llega al rincón de las aves para comprar su ofrenda, porque hay un sacrificio especial para poder cumplir con la ofrenda para los leprosos curados. Y después de colocar la ofrenda y el ritual, aquel leproso nuevamente ahora puede ser admitido entre los sanos. ¿Qué cosa es lo primero que hace? Pues lo primero que hace es correr a su casa, es abrazar a su familia, es decir, estoy sano, estoy libre, ya no corran de mí. Quiero abrazarlos. Esa es la alegría incomparable del milagro que Cristo hace. Es como volver a abrazar a alguien que estuvo muerto y vivió. Ahora quiero decirte una cosa interesante. Todos los seres humanos somos como este leproso. Porque el pecado destruye nuestra vida. Ahora quiero decirte una cosa interesante. La enfermedad más peligrosa se llama pecado. Porque el pecado nos aleja de nuestros seres queridos. Destruye nuestra salud.
destruye nuestro matrimonio, destruye nuestra vida, roba nuestra sonrisa, acaba con nuestros sueños, igual que la lepra. Estoy hablando para un leproso espiritual que siente que su vida está hecho pedazos, que está muerto en vida. Solo sabe que su corazón sigue latiendo y él sigue respirando, pero su vida está acabada. ¿Cuántas veces quisiste morir? Estuviste a punto de quitarte la vida, mas Dios te libró. Allí en tus manos o en tu vida tienes las marcas de aquel día que pensaste que sería el último día de tu vida. Mas Dios hoy te dice, hijo, hoy quiero darte un nuevo comienzo. Él quiere sanar las heridas que nadie ve. Aquellas heridas que solamente tú conoces. ¿Sabes que la lepra del pecado te alejó de tus hijos, de tu familia? Esa lepra acabó con tu vida. Mas hoy Jesús quiere abrazarte. Y quiere abrazarte así como estás. Aun cuando sientas que no tienes derecho de nada. Aun cuando sientas que estás sucio, que estás inmundo. Su amor es más grande que tu pecado. Y Jesús dice, ven cómo estás. Yo puedo reconstruir tu vida, yo puedo cambiar tu historia, pero tienes que venir así, con tu vida acabada, con tu cigarrillo en la mano que está acabando con tu salud, con ese licor, con ese alcohol que no puedes dejar porque no tienes fuerza de voluntad. Pero ven a mí, dice Jesús, yo te voy a transformar. ¿Sabes que en el libro de Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11 en adelante, Jesús contó una historia conocida que tiene que ver con la manera como Él nos ama a pesar de lo que somos. Y sabes, nada de lo que hagamos hará que Jesús nos ame menos. Esta es la historia del hijo pródigo. Un día salió de casa pensando que mientras más lejos esté del Padre, él sería más feliz. Y claro que al comienzo parecía que había logrado todo lo que quería, mas el tiempo pasó. Y cuando el tiempo pasó, descubrió que había cometido el mayor error de su vida. Ahora, cuando no tiene amigos, no tiene dinero, no tiene sueños, después de haberlo acabado todo, cuando sufrió la mayor humillación, él tomó la decisión de volver a la casa del Padre. Mas ¿cómo él volvería si salió diciendo que nunca más iba a regresar? Mas el Padre, desde el día que su hijo salió, siempre estuvo esperándolo. Por eso es que cuando lo vio de lejos, el Padre corrió, lo abrazó. No importó el olor que traía. No le reclamó por haberle acabado todo. Dice que simplemente lo abrazó, lo perdonó, hizo una fiesta de bienvenida diciendo, mi hijo estuvo muerto y vivió. ¿Sabes qué sucede con nosotros? Cuando nos separamos del Padre, comenzamos a morir. Y cuando regresamos a Dios, volvemos a vivir. Mas en esta parábola Jesús nos enseña que no importa nuestra condición, Él nos ama. No importa cuán sucios podamos estar, Él nos recibe, Él nos perdona, Él nos devuelve todo lo que el pecado nos quitó. Y quiero que sepas que Jesús sufre cuando te ve en la miseria del pecado, pero más sufre cuando ni siquiera tienes deseos de volver a sus brazos. Entonces te pregunto, Julián, Juana, Julia, Josefina, María, Ana, Mirta, José, ¿qué haces lejos de Dios? Mendigando un poco de amor cuando los brazos de Dios tú encuentras todo. ¿Por qué insistes en continuar arrastrándote por la vida cuando en Cristo puedes caminar firme y seguro, ser una nueva criatura? Experimentaste el dolor, ya te abriste heridas innecesarias en la vida. Es hora de correr, pero correr a los pies de Cristo. Y así como el leproso, de rodillas podemos decir, aquí estoy, Señor, muriendo cada día, ya no quiero más vivir así. Por favor, si quieres, puedes limpiarme. O podemos volver como el pródigo, diciendo, Señor, no merezco nada, arruiné todo, acabé todo, más estoy aquí. ¿Y sabe lo que va a hacer Jesús? Lo que va a hacer Jesús es abrazarte y decirte, ¿por qué demoraste tanto? Si yo siempre te estuve esperando, yo te perdono, yo te amo. ¿Sabes qué?
Hoy podemos recibir el abrazo de Cristo y el regalo de su perdón. No te olvides que el pecado es como la lepra.